Buen día. Buen día, ¿cómo andás? Profe, profe, una consulta. En caso de echar abono 1846, ¿se echan el surco a la siembra? En caso de echar abono, ¿qué? Perdón, no te escuché. 1846, Sí, ¿se debe echar en el voleo o se echa por el fútbol en línea? según lo que hagas, pero si haces siembra directa, ya lo echás directamente en la línea. Ah, está buenas. Buenos días, ¿cómo andan? Gonzalo, buen día. ¿Todo bien? Bueno, vamos arrancando. La idea es ver un poco el examen ese que les dije y contestarle alguna duda que tengan. Y comparto pantalla. Un segundo. Bueno, ¿ven por ahí? Sí, se ve bien. Bien. La idea es que, bueno, es el último día y ya ven estudiando bastante, contesten un poco ustedes también las preguntas, ¿no? Las desarrollen ustedes y ya vieron ayer más o menos cómo ellos pretenden que respondan, ¿sí? Según la respuesta, además de que esté bien, ¿no? Que sean concretos, ¿sí? Redactado, pero concreto, ¿no? Así que vamos a empezar con esto. Mencione para nitrógeno, fósforo y potasio lo siguiente. La o las formas de reserva en el suelo de cada uno de estos nutrientes. Estas formas constituyen la fuente de reposición en el medio y largo plazo de las formas asimilables. ¿Cuáles son esas formas? Y tenés nitrógeno, que es 98% orgánico, Bien, y bueno, y ese 98% es nitrógeno unido a carbono, ¿no? Formando compuesto orgánico. bien, Y después tenés nitrato, nitrito y amonio por parte del inorgánico. bien. Vamos por partes entonces. Está bien eso de 98.2. Lo que te pide acá es determinar las formas que reponen a las formas asimilables. ¿Sí? Las formas asimilables son nitrato y en menor medida y en algunas situaciones como anegamiento, amonio, ¿no? ¿Ustedes vienen bien? Sí, sí, sí. Bien. ¿Y de dónde viene ese nitrógeno que se necesita reponer? Y ese es la materia orgánica. o- Bien, vamos. Bien. Ahí es a donde quiero llegar. ¿Dónde podemos tener nitrógeno orgánico? Resto vegetal en materia orgánica. Resto vegetales, materia orgánica y nitrógeno microbiano, ¿no? Nitrógeno microbiano, ahí va. ¿Qué pasa? Dentro de la materia orgánica hay
partes de la materia orgánica, es decir, compuestos más estables que no tienen una gran mineralización, ¿no? Entonces, si hablamos de fuentes de reposición, eso serían a largo plazo, ¿sí? Como el humus y eso, ¿no? A largo Como el plazo. humus y eso, exactamente. En el corto plazo, ustedes van a tener formas más lábiles del nitrógeno orgánico, restos vegetales y nitrógeno microbiano, ¿no? Cabe destacar también que dentro de los restos vegetales tiene una gran variabilidad debido a tipo de cultivo, edad de cultivo, ¿sí? Manejo de rastrojo, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo eh, la fuente de reposición más Más rápido. rápida. ¿Tá? ¿Queda claro eso? Sí. Martina, no sé si hay alguien más por ahí. No, somos nosotros. Sí. Vamos con el fósforo. ¿Qué les parece? Eh, y ahí sí tenés de 50% orgánico y 50% inorgánico, y dentro de cada uno tenés las formas lábiles, digamos. Las formas lábiles son las que reponen a la solución, ¿sí? Ahí va. Ahí tienen que tener en cuenta que formas asimilables no es lo mismo que formas absorbidas. Son cosas similares, pero lo asimilable contempla lo rápidamente disponible, ¿sí? Lo absorbido solo, por ejemplo, el ion potasio o el nitrato o el H2PO4, ¿tá? Bien, entonces, el fósforo lábil va a ser la fuente más rápida de reposición hacia lo que va a ser el fósforo en solución. Fósforo lábil lo podemos tener de forma orgánica o de forma inorgánica, ¿sí? Le llamamos igualmente fósforo lábil, aunque va a estar asociado a diferentes componentes. En el caso de los fósforos lábiles asociados al carbono, digamos, con C orgánico, principalmente vamos a tener reposición de las formas menos estables de la materia orgánica y de los restos vegetales. Formas más estables de la materia orgánica, igual que el nitrógeno, van a Ahí va, ser fuente de reposición a largo plazo, ¿no? ¿Tá? ahí va. Para Y el caso del fósforo inorgánico, principalmente vamos a tener fósforo disponible o, sí, o lábil, digamos, de rápida reposición, ya que el de lenta reposición va a estar dado por el efecto de retrogradación que tengan los suelos, ¿no? ahí va. ¿Sí? ¿No se iba a preguntar algo, Gonzalo? No, no, y después lo de el largo plazo y eso. Ah, no, pero eso es con el potasio, ¿no? No, con O- esto también, con el fósforo también. Largo plazo vas a tener fósforo no lábil, se le llama, ¿sí? Ahí va, Fósforo no lábil o pasar a lábil. Fósforo no lábil asociado básicamente a eh, compuestos que retrogradan fósforo, ¿sí? ahí va. También a veces se le llama fósforo fluido, y la materia orgánica más estable también va a tener fósforo que no lo va a alargar muy fácil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. ¿Ya? Y en el caso del potasio ya lo habíamos visto cómo era, Sí. Y ese sí tenés en minerales primarios, que sería en largo plazo, ¿sí? y después en arcilla, o sea, dentro de la arcilla, que eso sería mediano plazo, y en los bordes de arcilla, que sería más corto plazo, ¿no? Sí, bordes de arcilla y posiciones de intercambio Ahí va. Pues sí. independiente del pH, ¿no? Que es forma intercambiable eso, que esa es la forma rápida de reposición hacia potasio en solución, ¿sí? Bien. Martina, ¿se entendió hasta ahí? Sí, bien. Creo que en algún otro ejercicio habíamos hecho esto. Buen día, Luzmila y Joaquín. Cualquier duda, pregunte. Hola, buen día. Yo recién me uno. Buen Así día. que, gracias. La parte B
para cuando uno de estos nutrientes, para cada uno de estos nutrientes, perdón, indique las formas asimilables, la o las formas asimilables que se encuentran en equilibrio rápido con las formas absorbidas por la planta desde la solución del suelo. Bien, ahora ya les acota un poco más la pregunta, ¿no? Asimilable y solución. ¿Cómo es eso? De asimilable y en solución, ¿qué formas tiene? ¿Se acuerdan? N nitrato. Bien, vamos. K como ion, como cation, ¿no? Ion más. Un segundo que voy a tratar de hacer un esquema de eso. Vale. Hoy hablamos de asimilable y en solución, ¿no? Voy a poner acá la cámara. Sí, se ve mucho, quedó ahí muy arriba. Pero asimilable y en solución, nitrógeno, fósforo y potasio. Nitrógeno asimilable, ¿dónde lo vamos a tener? Principalmente, dijimos. Y en restos vegetales Y es un nitrógeno orgánico, ¿no? ahí va, sí, Y en la solución, principalmente, para ser absorbido, NO3 menos y NH4 más, ¿correcto? sí. Bien. Fósforo, Eh, va a ser la forma lábil, la forma que, lábil, sí. que ahí vamos a tener orgánico e inorgánico, ya habíamos visto, y se puede absorber como H2PO4 menos o en alguna medida HPO4 menos. ¿Sí? Potasio, forma Inorgánico, asimilable, ¿no? sí, pero es la forma intercambiable, ¿no? Que es la que repone. ¿Estamos de acuerdo? Que sí va a ser potasio, sí, ¿no? Y la solución se va a absorber así. Bien. ¿Queda claro eso? Sí. Sí. Sigamos. Bueno, está bastante repetitiva porque acá dice cuáles son las formas absorbidas por las plantas en la solución del suelo, ya lo vimos ahí. Sí, yo hay veces que no sé, viste, porque te preguntan como 3 veces lo mismo. ¿Qué? Sí, Contestar. sí. Esta como es una pregunta, digamos, filtro, no, la hicieron así, pero está. Claro. Vean lo que han contestado y repitan, ya está. No pongan lo hice arriba, ¿no? Sí, sí. Bueno, integre en un diagrama o dibujo los conceptos previos del ciclo de cada uno de estos nutrientes en el suelo. Señale cuáles de ellos, señalen cuáles de ellos un adecuado suministro para la planta depende de factores relacionados con el equilibrio químico, la actividad microbiana o ambos. ¿Cómo harían eso? Ahí sí tienen que pensar en los tipos de ciclo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Entonces, si hablamos de nitrógeno, es un ciclo netamente orgánico, ¿no? ¿Qué le pasa al nitrógeno cuando ingresa al suelo? ¿Se acuerdan de eso? En realidad cuando los restos vegetales ingresan al suelo, ¿no? ¿Qué sucede con el nitrógeno? Y pasa a formar parte. ¿Mineraliza o inmoviliza? Ahí va. Pasa a formar parte Exactamente. del organismo y según si Perfecto. Entonces, con la concentración se minera, se va. entonces, si vemos nitrógeno,
acá, nitrógeno, tenemos proceso de mineralización, barra inmovilización, ¿no? Y esto es un proceso químico, biológico, observado por microorganismos, como les preguntaba ahí. Biológico. ¿No? Equilibrio relacionado con el equilibrio químico, la actividad biológica, proceso biológico. Proceso biológico. ¿Sí? Donde el nitrógeno orgánico pasa a, en este caso, supongamos que se dio mineralización, nitrógeno mineral. ¿Sí? Nitrógeno mineral que está en forma de NH4+. ¿Sí? ¿Qué le sucede a ese amonio en el suelo? Y lo Sucede- pueden absorber las plantas. Sí, pero en mayor medida, en condiciones normales, pasa NO3, ¿no? Claro. Por un proceso que se llama como nitrificación, Sí. que también es un proceso biológico. ¿Sí? Ese NO3 tiene destinos, ¿sí? ¿Cuáles son los destinos? ¿A dónde puede ir ese NO3? ¿De la planta? ¿A la planta? Bien. Sería lo ideal. ¿A dónde más? Y puede sufrir desnitrificación y pasar a... Procesos de pérdida, como la desnitrificación. ¿Qué otro proceso puede sufrir? Lavado y exhibición. Sí. Perfecto. Son procesos de pérdida, ¿no? Bien. ¿Y eso qué serían? Porque, viste que te dice... Bueno, ahí desnitrificación que tenés. ¿Proceso Ahí de qué sí, tipo? Lixiviación es más físico-químico. ¿Sí? físico-químico, más lixiviación por eso. Pero... Exactamente. Creo que la volatilización no entraría ahí. Sí, pero ¿qué se pierde por volatilización? ¿Cuál es el producto inicial de la volatilización? NO3. No, después de la nitrificación, ¿no? A ver. Proceso de volatilización. Perdí amonio. Joaquín, no te escuché ahí. Perdés amonio. Exactamente. ¿Sí? Es una forma de pérdida. Sucede, por ejemplo, en el nitrógeno. Sí, pero es una forma de pérdida del NH4. Sucede en la urea, perdón, creo que dije en nitrógeno. ¿Tá? ¿Y cómo es el producto final? Se pierde. NH3. NH3, ¿no? ¿Y es un proceso de qué tipo? ¿Químico o biológico? Químico, ¿no? Químico, exactamente. ¿Sí? Bien, que eso sería, este es un proceso de pérdida. ¿Sí? Y decíamos que era un proceso químico. El H4 también tiene un destino que puede ser la planta,
podemos tener fijación por parte de la SIC, este también va a ser químico, ¿sí? Son procesos que se van dando en el ciclo del nitrógeno, ¿no? ¿Dudas de esa parte? No, por mi parte no, Joel. Bien. Cada uno son nutrientes, señales, bueno, de fósforo. Bueno, ahí en señales, en cada uno de ellos, en cuáles de ellos un adecuado suministro de las plantas depende de factores relacionados con el equilibrio químico, la actividad microbiana o ambos. Y ahí van a responder que en nitrógeno principalmente va a depender de la actividad microbiana, ¿sí? En fósforo de ambos y en potasio del equilibrio químico, ¿no? ¿Queda claro eso? Sí, sí, sí. Bien. Para el caso del fósforo, ustedes van a tener un ciclo orgánico y un ciclo inorgánico, ¿sí? Dos ciclos en uno, donde el fósforo, H2PO4 menos o HPO4 menos, que es la forma que se absorbe, puede estar retenida, ¿sí? A diferencia del nitrato que no se retiene en el suelo, el fósforo sí se retiene por parte de la capacidad de intercambio aniónico, que básicamente son moléculas de calcio, de hierro, de aluminio que lo retienen, ¿sí? Y eso es un proceso de retención que afecta a, lo que es la disponibilidad posterior, es un proceso químico, ¿sí? Pero por otro lado también tenemos al fósforo lábil, el fósforo orgánico. El fósforo orgánico puede estar de forma lábil o no lábil, ¿sí? Las formas no lábiles, ¿sí? Asociadas a la materia orgánica, ahí vamos a tener procesos también químicos, pero también en su forma de mineralización asociados a los microorganismos, es decir, a procesos biológicos, ¿tá? Entonces, es por eso que decimos, en el caso del fósforo, donde es un ciclo mixto, digamos, de orgánico e inorgánico, la disponibilidad de fósforo para las plantas va a estar determinada por tanto procesos biológicos como procesos químicos. ¿Queda claro eso? Sí, eso más o menos el esquema ese que hacíamos, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Y en el esquema de potasio es bastante más fácil, ¿no? Tienen que hacer, bueno, de potasio no intercambiable a intercambiable a solución, y el potasio mineral, que es el que obviamente está de forma más lejana, digamos, a estar disponible, ¿sí? En mayor tiempo. Y son procesos netamente químicos, ¿no? ¿Y el mineral pasa directo en solución o no? Si el mineral pasa directo a la solución y después va a ir yendo para atrás porque Ahí es va. imposible que el potasio el potasio, al romperse, digamos, la estructura de minerales primarios, ¿sí? Quede en una estructura de mineral secundario. Primero se rompe, después se forma el mineral secundario y ahí el potasio, por ejemplo, entra en la intercapa de algunas arcillas, Ahí va. ¿no? Pero en el esquema, digamos, lo pondríamos derecho para Claro, solución. sí, A efecto del esquema, digo, del ejercicio. sí, sí, eso no hay problema. Bien. ¿Dudas? No. Bien. La parte E, sí. ¿Cuáles son los análisis químicos que se utilizan en Uruguay para estimar la capacidad de aporte del suelo de cada uno de estos nutrientes? ¿Y cuáles de las formas anteriores descritas en los ítems A, B o C estos análisis tratan de estimar? Bueno, eh, traduciendo un poco la pregunta, está media fea de leer, les pregunta por qué método se obtienen y qué forma analizan, digamos.
NPK, Fósforo. Ah, perdón. sí, sí, decime, tranquilo. Como fósforo break, ¿no? Bien, pero el método de análisis, digamos, el método de extracción de la muestra, a eso me refiero. Ah, no me queda claro. ¿Análisis de suelo o qué? Exactamente, por Ahí va. análisis de suelo, ¿no? No, Media rara la pregunta, sí. Digo, Sí, por eso les decía. Análisis de suelo es el método de determinar cuánto tiene, ¿no? Después sí, Yo ahí no he entendido cómo era el tipo fósforo Bray y todo ese método. sí, tenés que tener en cuenta que también lo que es análisis de plantas son métodos químicos, ¿sí? Pues nosotros no vimos métodos, por ejemplo, para nitrógeno y para potasio. Si yo te pregunto cuál es el método de análisis químico del nitrógeno, y no, no nosotros vimos eso. no A mí no me vimos suena, bueno, métodos específicos de eso, ¿sí? sí, sí. El potasio es más fácil porque son métodos, en realidad los tres son métodos extractantes, lo que pasa es que en el caso del nitrógeno es un poco más complejo, ¿está? Pero son métodos de análisis de suelo, los tres, donde por diferentes soluciones químicas, ¿sí? Se llaman métodos extractantes, se saca un tipo de componente que es el que a mí me determina que hay suficiencia o deficiencia, ¿sí? Por ejemplo, para nitrógeno, ¿qué elemento, ¿sí? ¿Qué forma, perdón, sería la expresión correcta, del nitrógeno obtenemos por análisis de suelo? Si ustedes ven un análisis de suelo, ¿qué forma el nitrógeno les muestra? Y Como nitrógeno nitrato. como nitrato. Nitrógeno como nitrato medido en partes por millón, exactamente. Para fósforo, ¿qué tratan de estimar los análisis? Fósforo Bray, por ejemplo. El fósforo lábil. A ver. ¿Se habla así de fósforo lábil o se Sí, habla no, más? de retenido por aluminio, calcio y magnesio, ¿no? Y hierro. Sí, hay que diferenciar que eso fósforo, calcio, bueno, eso que mencionas vos, es asociado a calcio, hierro y magnesio. Lo que pasa, hay que saber diferenciar que hay parte de que lo que se asocia a calcio, hierro y magnesio se está de forma no lábil y parte asociado a lábil, ¿sí? Ah, Entonces, Sería el los- asimilable de que es el lábil más el que está en la solución. en realidad es más que nada lábil, porque en la solución cambia mucho, ¿sí? ¿Qué pasa? Los métodos para determinar fósforo en solución lo hacen bien, pero el fósforo en solución no tiene una validez porque está cambiando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, lo que se trata de obtener es el nutriente, el análisis de nutriente que sea más estable en el tiempo, ¿sí? Por eso en ese caso se toma el fósforo lábil asociado a la parte eh, química, ¿sí? A la parte inorgánica y también a la parte orgánica, ¿sí? Entonces, el fósforo lábil, el que repone rápidamente a la solución, al fósforo en solución, es el que nosotros lo vemos, ¿sí? ¿Queda claro eso? sí, por mi parte, sí. Y el potasio, que me... Y no, ¿y qué formas es la que trae, digamos? O sea, el fósforo lábil nomás le ponemos. Fósforo lábil les trae, digamos, las dos formas, ¿no? Orgánica e inorgánica. Ahí va, sí, sí. Buenas. Y el potasio me da la Jamás. bien, pero en solución, no intercambiable, Creo que se escribiría intercambiable. nomás lábil o no lábil, ¿Eh? porque ion tipo así no hay. Como el No, van nitrógeno a de poner 23, fósforo lábil, sí. anda bueno. Eso. Y en el caso del potasio, ¿qué me da? ¿Qué formas?
La intercambiable. La intercambiable, perfecto. Bien. ¿Dudas de esta parte? No. Sigamos. Pregunta 2. Se desea implantar una pastura mezcla de gramíneas y leguminosas. Para decidir qué fertilizaciones realizar, previamente se realizará un muestreo de suelo de la chacra de manera a determinar ciertos parámetros, como pH, bases intercambiables, fósforo disponible, nitratos y materia orgánica. Teniendo en cuenta que el cultivo antecesor fue un maíz fertilizado con fósforo en bandas, conteste. ¿Cuál es el parámetro que determina el número de tomas a incluir en la muestra compuesta? De los que tienen por ahí. La historia de la chacra. El manejo anterior. El manejo anterior asociado a qué? A la fertilización con nitrógeno y que es en bandas también. A la fertilización con fósforo. Con fósforo, no. Con fósforo y que es en banda. Perfecto, excelente. ¿Sí? ¿Y por qué sería eso? Porque ahí diciendo como que que el fósforo, perdón, es un nutriente inmóvil Ujú, y también que por ese motivo está como estratificado en el suelo, que exactamente. los primeros centímetros se encuentran en mayor cantidad que... Exactamente, Y excelente. también las bandas, que si aplicas en bandas, obviamente en las bandas vas a tener más fósforo Ujú, que, que perfecto, fuera de ellas. excelente. Y la parte B dice, ¿cuál sería aproximadamente el número recomendado de tomas para conformar la muestra compuesta? Capaz 30, 40. Sí, más de 20 seguro, ¿no? 30, 40 está bien. ¿Sí? Póngale entre 30 y 40 y van a andar bien en eso. ¿Sí? Siempre tengan en Y cuenta que si es un sí, nutriente móvil, menos de 20 está bien, ¿no? si es un O- nutriente móvil, sí. O si no hay una gran historia de fertilización o campos naturales, cada vez va a ser menos, ¿no? ahí va. ¿Dudas? Ahí con ponerle el número ya está, porque dice cuál sería el número. O sea, no te Sí, pide sí, si sí. está mono. No, no, es ponerle nomás el número ahí. O sea, no le pongas 40, está, no. No, no, Ponerle el pero número de tomas alrededor de sería. 20, alrededor de 30, 40. Claro, exactamente. Bien, perfecto, sigamos. En esta situación, ¿qué precaución adicional debería tomarse para lograr un muestreo representativo? Y de no estar. Eso, no, dale, sí. No, dale, tranqui. No, dale, yo venía hablando. De no te sacar siempre sobre la banda la Y muestra. bien, tratar de muestrear a partir de la fórmula tantas en la banda, tantas fuera de la banda. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra precaución? La profundidad. La profundidad, exactamente. ¿Sí? Tratar de hacer muestras, un mayor número de muestras, ¿sí? Con calador, tratando de sacar Un de calador, claro. forma separada, ¿sí? Por ejemplo, los primeros 3 centímetros, de 3 a 5, ¿sí? Con el fin de estudiar lo que es la estratificación del fósforo, ¿sí? ¿Queda claro eso? ¿Dudas? Por mi parte quedó claro. Claro. Pregunta 3. Respecto, bueno, estos son a dos fuentes de nitrógeno, esto lo habíamos hecho. Urea y nitrato de amonio. Describe en forma esquemática el proceso de fabricación de estas
y planteé las ecuaciones involucradas. Un segundo, se los dejo acá. Que uno de ellos lo habíamos hecho, ¿no, Gonzalo? Que vos me habías dicho que faltaba un 2, era este. A ver, no, yo no estoy viendo, no sé si está mostrando algo. No, te estoy Ah, preguntando del otro día que me dijiste del no sé si era nitrógeno. eso o era de. Ahora que te digo, ahora que lo busco, porque no me acuerdo bien. Ya, lo busco acá, Ah, fue el que mandaste al grupo, ¿no? Vos le mandaste al grupo ese. puede ser, sí. Estamos hablando de fertilizantes. Y estamos hablando de formas del nitrógeno. Ya, No, me parece que fue la mineralización, ¿no? Para que me fijo igual. no sé si fue mineralización, algo sé que habíamos hablado de eso. Bueno, No, lo que faltaba, que faltaba uno, creo que era en el del aluminio, me parece que era. Por lo que tengo acá. puede ser, sí. No me acuerdo, sí que habíamos visto algo de eso. Y acá les muestro. A ver, acá. Fertilizantes nitrogenados, sí. A partir del amoníaco se fabrican los que tienen ahí, ¿no? Ustedes les pide para la urea, acá, sí, ahí tienen la formulita de la urea, una fórmula bastante esquemática, o sea, acotada, pero con eso ya les va a dar, sobre todo si si tuvieran que aprenderse la otra fórmula que es mucho más grande, ¿no? Y Bueno, con después eso estaría, o sea, le ponemos NH3 más eso y está, exactamente, sí. da urea, digamos. La urea es. Y el otro es el amoníaco sumado a HNO3, ¿sí? Y eso, Sí, las valencias también, digamos, o es- como, o esto sea, si acá. te da la estiquiometría eso, ¿te da No, bien? no, O no, no. O sea, no si haces importa. la estequiometría, bueno, la cosa esa te da así. Se me Está. fue, Creo que no no me da entendí la muy palabra. bien tu pregunta. Te pide que hagas, ¿sí? Que pongas la fórmula química para obtener urea, para obtener nitrato de amonio. ¿Sí? Describa en forma esquemática el proceso de fabricación de esta. Plantee las ecuaciones químicas involucradas. ¿Sí? Lo primero que se obtenía, ¿se acuerdan? Que era el amoníaco a partir de la fijación química por el proceso de Haber-Bosch. ¿Sí? Posteriormente a eso, tengo el amoníaco y voy a obtener los diferentes fertilizantes. ¿Sí? Que son estos que están acá. Vos te pides la urea y el nitrato de amonio. ¿Se entiende? Sí. O sea que primero ponemos que por el Haber-Bosch ese que se hace primero. Claro, por fijación química se obtiene el amoníaco, ¿sí? Y luego, a través del amoníaco, se puede obtener urea, se puede obtener nitrato de amonio, que es lo que te pide, pero se puede obtener algunos más como están por ahí, ¿no? Bien. Parte B. ¿En qué situaciones la localización de fertilizante tiene ventajas frente a aplicaciones al voleo? ¿Qué les Que hay parece? frente a nutrientes inmóviles. Hay Bien, que, pero ojo que es ah, respecto a dos fuentes de nitrógeno, urea y nitrato de amonio. ¿Qué les parece? Imagino que es a eso porque dice respecto a dos fuentes de nitrógeno, ¿sí? En caso que la pregunta fuera de fertilizantes comunes, digamos, ¿sí? Va a ser esa respuesta que vos me diste, ¿no? Pero en caso de urea y el otro fertilizante, nitrato de amonio, ¿qué les parece? ¿Cuándo sería bueno localizarlo? Y capaz que cuando ¿Cuánto precisas, cultivo te chico? A ver, Gonzalo, después Martina. Gonzalo.
cuando precisás en la siembra, digamos que no hay mucho, o sea, cuando lo pones junto con la siembra, digamos, sería bueno Bien. localizarlo. Exactamente, en esos casos donde la actividad radicular Ahí va. no es muy alta, sí, entonces, si bien el proceso de llegada es el flujo masal, tampoco va a haber un gran flujo masal porque no va a estar transpirando mucho la planta, ¿no? En esa situación, puntualmente sería mejor ponerlo localizado. Martina, Sí, ya entendí. Y era lo que había hecho yo. bien, Y al Eh, boleto tenés que poner en Macoyaje, ponele, lo va a poner en exactamente, Boleto, tenés más chance. exactamente. Joel, yo tengo una duda acerca del medio en que suceden, porque era que los fertilizantes amoníacales acidificaban un poco el medio. Ujú. ¿Por qué cuando nosotros en una prueba global, cuando hicimos la reacción que ocurría tipo, en el suelo cuando aplicabas urea, como que se liberaba OH menos y era como un medio alcalino para que suceda esa reacción? En realidad, en vez de liberar como hidrógeno, se liberaba OH menos. Bien, esa es la situación puntual de la urea. No pasa con los demás fertilizantes amoníacales. Ah, bien, ¿Tá? perfecto. O sea que la urea no acidificaría tanto el medio, sino que en realidad hay como otra reacción posterior. Claro, la urea, alrededor de donde el gránulo se solubiliza, libera OH menos y hace a lo que sería la alcalinización del medio. Eso es correcto. ¿Me seguís hasta ahí? Sí. No sé, decime a dónde iba tu duda bien. Capaz ya tenemos el Ah, tópico abierto. que yo de teórico había quedado como que los fertilizantes amoníacales acidificaban un poco el suelo, a diferencia de los nítricos. Exacto, bien. Para que Pero al ver como la reacción que sucedía, viste, de disolverse la urea en el suelo, se veía como que liberaban OH menos, o sea, se daban un medio alcalino, entonces, o sea, si te no queda sé ahí si la duda. me queda la duda Ah, si en realidad se acidifica o se alcaliniza. fertilizantes amoníacales tienden a acidificar, sí. La urea en particular, en ese punto, ¿sí? Donde se solubiliza, perdón, libera OH menos y alcaliniza en esa pequeña porción. Hablamos en diferencias de área en el suelo donde se daría el proceso. ¿Me seguiste más o menos? Sí, sí. O sea que en el lugar específico donde se solubiliza, sí Exacto. eh, alcaliniza el medio, pero en general lo acidifica. Exactamente. Bien. Después igualmente ahora terminar la clase ya te mando el esquemita y les queda ahí en el grupo. Pregunta 4. Y acá está un poco compleja. Con respecto a sistemas hortifrutícolas. A. Mencione fuentes de nitrógeno a utilizar en dos cultivos de tomate, uno a campo en el sur del país y otro en invernáculo en el norte. Explique el porqué de estas diferencias. ¿Qué les Y ahí parece? hablamos de las fuentes amoníacales y nítricas, por ejemplo, como que el tomate no sé si justifican las dos situaciones, aplicar a fertilizantes nítricos, porque en invernáculo seguro que sí, Bien, en invernáculo y debido a ¿cómo es? Al volumen de producción, justifica sí la aplicación de fertilizantes nítricos. En el caso de tomate de campo, no lo justifica al 100%, que se sigue utilizando fuentes amoníacales. Y ¿Sí? Joel, y el tema de que sea más controlado también el ambiente, capaz que también, ¿no? Porque capaz que si te llueve mucho o algo y te queda medio anegado el suelo. Claro, siempre va por el lado de cuán controlados estén los factores de crecimiento y Ahí en va. ese caso, en el invernáculo vamos a tener factores más controlados, entonces vamos a hacer un uso mucho mayor, ¿sí? La eficiencia de uso del nitrato va a ser mucho mayor, ¿sí? En cambio, si lo ponemos en tomate a campo,
y la eficiencia de uso baja. Y ahí tenemos que contemplar los costos, ¿no? Porque el costo de un fertilizante nítrico es mucho mayor que el de un fertilizante amoníaco. Y entonces, el por qué va a ser por los volúmenes de producción, por los rendimientos y por el nivel de control de factores de crecimiento, que tenemos más en el caso de el tomate de invernáculo que en el tomate a campo. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Profe, la urea no es solo nítrica, ¿no? Tiene una parte monacal, pero no. La urea es amoníacal, se lo toma como un fertilizante amoníacal. Después en el suelo, sí, ese amonio va a pasar a nitrato, ¿no? La parte B dice, mencione en qué sistemas productivos o cultivos se debe minimizar el aporte de este nutriente. Explique los motivos. ¿Qué les parece? El aporte de nitrógeno habla, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, se escucha, pero la verdad que no sabría decir. En la parte B, profe, La parte B, sí. las fuentes nítricas en cultivos inundados como arroz, ¿no? Bien, pero estamos hablando de sistemas hortifrutícolas. Ah, ¿Qué les Pero parece? aparte habla más bien del aporte de nutrientes en general o no, o por separado, ¿no? De este nutriente dice así que está hablando de nitrógeno. ¿Y en la leguminosa? ¿Y qué leguminosas hortifrutícola conoces? Chau. Bueno, en chaucho podríamos hablar de, de una menor, ¿está bien? Sí. Entonces, hablando de leguminosas, en ese caso puntual donde tengamos una planta o cultivo que tenga una fijación de nitrógeno, tendríamos que disminuir, ¿no? Entonces, para hablar en general, cultivos que tengan la capacidad de fijación de nitrógeno, vamos a disminuir el uso, ¿no? ¿Hasta ahí vienen bien? Sí. No Eso, se me ocurre ningún otro cultivo tampoco a mí. Te dije no, ese no, es porque que no es muy común tampoco. Y tampoco es muy común que se disminuyan el uso de fertilizantes nítricos, o sea, de fertilizantes con nitrógeno, ¿no? pero, Lo único que pueden poner ahí, y está bien lo que dijiste, es que el nitrógeno venga de algún otro lado. ¿De dónde va a venir? De fijación, porque los suelos del Uruguay no tienen tampoco grandes cantidades de nitrógeno, es decir, no tienen niveles de suficiencia de nitrógeno. Generalmente siempre debemos aplicarlo, ¿no? Hablando de sistemas productivos, y acá yéndonos un poco por las ramas, sistemas productivos, ¿dónde? Pero en realidad habla de nutrientes. Donde no sean orgánicos y donde no se utilicen fuentes químicas de nutrientes, ¿sí? No se aplicaría. Pero sí debemos aplicar nitrógeno por alguna otra manera, ¿no? Por ejemplo, enmiendas orgánicas, ¿no? Pero entonces, respondiendo concretamente, van a ser en sistemas y en cultivos donde, ¿sí?, tengamos fijación biológica de nitrógeno. Es decir, que el nitrógeno venga de otro lado diferente a la fertilización, ¿no? Y la parte C, que también es un poco complicada, en el caso del potasio, las cantidades a utilizar pueden ser muy elevadas. Mencione en qué tipo de cultivo sucede esto y el porqué de dichas cantidades. ¿Qué les parece? ¿El cultivo que hay en un alto índice de cosecha?
Bien, exactamente, en cultivos de alto rendimiento con alto índice de cosecha se necesita. Para potasio particularmente hay buenas respuestas, es decir, existe respuesta para tomate, ¿sí? Existe respuesta para la vid, ¿ah? Y generalmente son, o se necesitan, sobre todo tomate, en grandes cantidades. Por lo tanto, se hacen aplicaciones, digamos, parecidas a lo que es el nitrógeno, ¿no? Se hacen más o menos 3 aplicaciones de la misma cantidad, pero estamos hablando de 300 kilos por hectárea muchas veces o más de potasio, entonces lo hacemos en 3 veces, con el fin de no causar toxicidad, que el potasio no tiene muchos lugares de pérdida, pero para no causar un exceso de potasio en el suelo, ¿sí? Entonces, cultivos donde sucede esto van a tener, por ejemplo, el tomate, la vid, ¿sí? Se habla de que acá no es un cultivo muy plantado, pero el tabaco también. ¿Y el por qué? Básicamente por los índices de cosecha, como hablaban por ahí, o por los niveles de rendimiento. ¿Tá? La parte D, luego de la instalación de cultivos frutales, el manejo nutricional se realiza en base a análisis foliares. Indique qué ventajas tiene el mismo en comparación al análisis de suelo. Esto ya más o menos lo habíamos visto, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Que la información que te da ya es directa, digamos, lo que ya absorbió el cultivo, en comparación Perfecto, con análisis de suelo que influyen muchos factores en la perfecto, absorción de ese nutriente. perfecto, excelente. ¿Qué más? Te da también información sobre micronutrientes, ¿no? Bien. Se Entonces, puede muestrear también el órgano como específico de la planta. excelente. Todo eso son ventajas con respecto al análisis de suelo, ¿no? Si quieren, resumimos. Se pueden mostrar órganos específicos, me habían dicho. Vos, Gonzalo, ¿qué habías dicho? De que muestreas directamente los nutrientes que ya absorbió la planta, en vez de, no Perfecto. sé cómo decírtelo de otra manera, pero más o menos. Sí, sí, no está perfecto. Y en momento de, o sea, diferentes momentos también de la planta, ¿no? Eso también, si bien es complicado porque tenemos que tener datos para compararlos, podemos hacerlo en diferentes momentos y eso me va a dar una variabilidad más correcta, digamos, o sea, los valores de variabilidad son más acotados a la situación productiva, ¿no? Muchas veces en el suelo capaz que no vemos variabilidad porque el suelo tiene niveles de suficiencia, pero en planta no vemos eso, ¿sí? Entonces son como ventajas en cuanto a la inmediatez y a la exactitud de la información que me da, bastante importante, ¿no? Y el tema de los micronutrientes también, ¿no había algo de eso? Ahí va, eso habías dicho también. Nos permite Algo, muestrear micronutrientes, exactamente. El suelo también nos permite igual, ¿no? Lo que pasa es que en planta, cambia mucho. claro, sí, en realidad en planta los niveles son muy acotaditos o sea, los rangos son muy acotados y está bueno saberlo porque generalmente en el suelo no hay déficit de micronutrientes. En algunas situaciones específicas sí, pero en la mayoría no. Entonces es bueno saber si en la planta existe un déficit y saber diagnosticar que ese déficit seguramente no venga del suelo, sino propiamente de la planta de una deficiencia en absorber ese nutriente, ¿no? Bien, en relación a abonos verdes y cultivos de cobertura, defina cada uno de ellos. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la definición de abono verde versus cultivo de cobertura? Los cultivos de cobertura eran los que estaban entre cultivos de intereses, pues. Perfecto. Bien, se utilizan entre medio, digamos, en las rotaciones de dos cultivos, digamos, donde los que me dan el aporte de dinero, ¿no? Bien, ¿qué más? Se utilizan para que no
para evitar erosión y todo eso, ¿no? O sea, para que no quede el suelo desnudo, más que nada, lo de cobertura. Perfecto, bien. ¿Y con qué fin? Bueno, ahí lo hablaste un poco, ¿no? Sí. Cobertura, ¿qué más? ¿Con qué otro fin? ¿Qué les parece? Aportar materia orgánica, ¿sí? Posiblemente aportar nitrógeno. Son uno de los objetivos de esos cultivos de cobertura. Que no se diferencia mucho de la definición de abono verde, que también son cultivos que se hacen a veces en el intervalo entre un cultivo y otro, y a veces se los planta mediante alguna medida, por ejemplo por avión, mediante ya tenemos nuestro cultivo principal, con el objetivo de también aportar nutrientes al suelo, ¿sí? Evitar la proliferación de malezas, ¿sí? Se dice también que esos cultivos, y también, que después, en el caso de los abonos verdes, se incorporan al suelo, ¿no? A diferencia de los cultivos de cobertura, eh, dejan como una mayor disponibilidad de agua al suelo, ¿sí? Y eso es bastante, se ha discutido bastante si dejan o no, o si dejan o no sacan agua al cultivo posterior. Que son como el porqué de cada uno de ellos. Tengan en cuenta igual que abonos verdes y cultivo de cobertura son cosas más o menos similares, ¿sí? Y ahora que veo que, que las preguntas fueron copiadas de, no sé, de alguna foto, capaz que la pregunta real decía diferencia de enmiendas y cultivos de cobertura o enmienda y abonos verdes, ¿sí? Imagino que iba por ahí también la pregunta. Y esta parte, la parte B y C, ya la habíamos visto, pero de otra manera. Dice, entre los gráficos A, B o C, seleccione el que representa una interacción nula entre el factor aporte de nitrógeno y el factor cultivo de cobertura y justifique su respuesta. Y esta es la gráfica. ¿Cuál sería, la A, la B o la C? Interacción nula, o sea, sin interacción. Sin interacción, exacto. Ahí sería la C, capaz. La C. La C, ¿no? La C son gráficas paralelas, ¿tá? El por qué básicamente es porque con diferentes niveles de aplicación de nitrógeno, ¿sí? Las gráficas, o sea, la respuesta es idéntica, la respuesta es igual para ambos, ¿sí? A diferentes niveles de rendimiento, pero no existe una interacción al parecer ahí, ¿sí? No existe un cambio diferencial en en el rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos rendimientos crecen con la misma velocidad. ¿Sí? Si crecen con la misma velocidad y decrecen con la misma velocidad, las gráficas van a ser paralelas, más allá de los niveles de rendimiento, ¿no? ¿Queda claro eso? Por mi parte, sí. Bien. La parte C, explique brevemente cuál fue el efecto del cultivo de cobertura en la respuesta del cultivo de trigo y señale qué características tendría que tener el cultivo de cobertura, especifique especie, edad fisiológica, otras características o factores de manejo del rastrojo para que ocurra interacción nula. Bien, ¿qué les parece? ¿Cuál fue el efecto del cultivo de cobertura sobre la respuesta del cultivo de trigo?
un efecto hubo, ¿no? Porque cuando Sí. las gráficas, la gráfica que tiene los circulitos blancos, tiene mayor rendimiento que la de cuadrados negros, que es sin aplicación sin cultivo de cobertura versus un cultivo con cobertura. Se ve que ¿Sí? aumentó el nivel inicial ¿no? Podría ser. Exactamente, tenemos un aumento en el nivel inicial de nitrógeno. Nitrógeno. Bien, ¿qué más? ¿Por qué se dan esas diferencias en cuanto al rendimiento? Y se ve que el rastrojo fue incorporado, o sea, el cultivo de cobertura fue incorporado al suelo cuando era bastante joven, ¿no? Por el aporte de nitrógeno, puede ser. O sea, Bien. pues de la Ujú. edad fisiológica es. Y ahí tienen que poner eso, ¿no? La especie, tal vez capaz que era una especie, por ejemplo, villa, es decir, una leguminosa, donde aportó más nitrógeno al suelo, o si era una especie de gramíneas, el cultivo de cobertura, ¿sí? Se incorporó al suelo rápidamente, es decir, cuando estaba en una etapa vegetativa, así que ahí hablamos de edad fisiológica. Factores de manejo en ese caso sería que se incorporó al suelo, ¿sí? Ese rastrojo que en realidad es un cultivo de cobertura, ¿no? Entonces me determinó que haya mayores niveles de rendimiento. Pero en cuanto a, si bien el rendimiento se comportó con mayores valores, ¿sí? No tuvo un despegue, ¿sí? La relación, o sea, aplicar nitrógeno y tener un cultivo de cobertura, ¿sí? Nos damos cuenta porque la interacción es neutra ahí, ¿sí? Si bien sin tener el cultivo de cobertura tuvimos menor rendimiento, ¿sí? Seguramente los niveles de gasto, lo que sea, me determinan que tener un cultivo de cobertura y aplicación de nitrógeno me da mayor rendimiento, pero no me da, digamos, la interacción positiva que yo pretendo. Es decir, no me da la respuesta al agregado de nitrógeno por fertilización que yo esperaría. ¿Sí? La respuesta que esperaría, ¿qué sería? Y que fuese más o sea, buscaba una interacción positiva, ¿no? Exacto, se buscaría una interacción positiva, pero si nos ponemos a pensar, la interacción positiva es probable que nunca se dé, ¿no? Porque yo ya tenía nitrógeno en el suelo. Entonces, en este caso, la interacción neutra era la mejor interacción, digamos, ¿sí? Porque por lo menos tuve respuesta igual en ambos casos a el agregado de fertilizante nitrogenado. Que ya les digo, Bueno, es y, una situación hipotética. Sí, decime. y que caiga tan rápido el rendimiento después, o sea, ¿por qué se. No, dos sí, sí, también rendimiento. ¿Por Ay, qué caería tan rápido, digamos? Para y adelante, ahí- viste, en 70 por sí, ahí. en 70 empieza a caer y ahí tenés un efecto de toxicidad al nitrógeno. Pero ¿por qué no se da antes en la de arriba, digamos? No va tan por ahí la pregunta. Y en la de arriba no se dio antes seguramente porque la eficiencia de uso del nitrógeno fue bastante elevada. Pero, está, ¿Sí? Al ser una buena eficiencia de uso no se dio ese efecto de toxicidad en los valores. ahí va. Impecable. Y acá posiblemente, y para llevarlo un poco más a la realidad, sean que está mal, pero hay alguna otra diferencia en cuanto a factores externos, ¿sí? No debería, pero podría ser diferentes tipos de cultivo, ¿sí? Diferentes situaciones de De lluvia, agua. clima, etcétera, de agua, ¿sí? Porque es muy difícil que haya una interacción neutra en cuanto a tener nitrógeno en el suelo, ¿sí? Y a no tener nitrógeno en el suelo y la diferencia en cuanto a la respuesta no tengamos diferencia, ¿sí?
pues los kilogramos de rendimiento aumentado por los kilogramos de fertilizante aplicado es igual, ¿sí? Las gráficas son paralelas. Ahí puede haber efecto de tipo de variedad de cultivo, puede haber efecto de densidad de siembra, puede haber efecto de agua, como decían por ahí, pero es muy difícil que se dé esa interacción nula, sobre todo cuando estamos hablando de nitrógeno-nitrógeno, y generalmente es una interacción negativa. Bien, a ver si queda otra de esta parte. Sí. Describe un modelo cuadrático generalizado que incorpore el efecto del nitrógeno y del cultivo de cobertura y de rendimiento en grano de trigo. En este caso, supongan una interacción neutra, ¿no? ¿Cómo les quedaría? Y es igual a A más B por N más C por CC Ujú. menos, voy por la C, DN cuadrado menos CC. Cuadrado, ¿no? Sí, bueno, un número antes, ECC cuadrado, poner. Ahí va. Y nada después porque sin interacción. Exactamente, no van a tener el factor de interacción ahí, ¿no? ¿Todos entienden cómo verlo eso? ¿Dudas? Lo podría escribir, profe, para que nos quede. Sí, no hay problema. Y ese rendimiento en grano va a ser igual a A más B, vamos a ponerle nitrógeno, más C, bueno, nos quedó CC, cultivo de cobertura, menos DN cuadrado, menos ECC cuadrado. Algo así, ¿no? Sin el término de interacción, obviamente. ¿Quedó por ahí, Martina? Sí. Digamos, creo que nos quedan unas preguntas. Mencione 4 efectos negativos de la acidez del suelo sobre el crecimiento vegetal y explique brevemente cómo ocurre. ¿Qué pondrían por ahí? ¿Qué les parece? 4 Y efectos de la acidez negativa. crecimiento de las raíces que puede. Deformación de las raíces, bien, por lo tanto menor absorción, bien. 1. La explicación sería, al deformarse las raíces vamos a tener menos absorción de nutrientes, ¿no? Y de agua. ¿Qué otra Y cosa? si son leguminosas, no sé si se puede poner eso, pero Sí, sí, sí. si son leguminosas, el menor negación de rizobios y Bien, es el no, efecto sobre la fijación biológica de nitrógeno, ya que no vamos a tener, no, vamos a ver resentido lo que es la nodulación. Y aparte los rizobios precisan niveles importantes de calcio, magnesio y eso. Y si tenemos aluminio, que es un catión, está ocupando, y ese es otro efecto negativo, está ocupando posiciones de intercambio que podría ocupar otras bases, ¿no? Entonces, explicando eso sería eh, complejo de intercambio, saturado por aluminio, ¿sí? Y menor proporción de bases totales, como calcio, magnesio, potasio y sodio, ¿no? ¿Y qué otro efecto tenía que era importante para que se hacía el encalado de suelo? ¿Se acuerdan? Además de subir el pH, ¿qué aumentaba cuando encalábamos? La disponibilidad de fósforo. La disponibilidad de fósforo, de azufre, ¿sí?
Entonces, como efecto negativo es que con la acidez se disminuye las cantidades de fósforo disponibles, las cantidades de azufre, ¿no? Creo que dijimos 4, ¿no? Cómo se ve afectada negativamente la capacidad de intercambio catiónico de las bases, el efecto sobre las raíces, efectos sobre la fijación biológica del nitrógeno y efectos sobre el déficit o la disminución en cuanto a los niveles de fósforo y azufre. ¿Queda claro eso? Impecable, sí. Bien. Parte B. Mencione otras formas de adaptación de las plantas para crecer en suelos ácidos y explique brevemente el mecanismo involucrado. No sé si leyeron el teórico de acidez y encalado, ahí lo tenía. Una forma puede ser, en la medida de lo posible, sobre todo con el fin de buscar fósforo, aumentar la densidad de raíces. ¿Sí? Otra forma es a través de las raíces que estén asociadas con hongos micorríticos, ¿sí? Es liberar, ¿sí?, exudados radiculares alcalinos o básicos con el fin de, por lo menos, evitar una acidificación excesiva del medio, ¿sí? Tratar de dejar el suelo alrededor de la raíz a un pH más o menos adecuado que le permita absorber nutrientes. ¿No, Son dos, no hay algo de incorporar el aluminio o algo de eso? Joel? puede Mezclar incorporar, raíces exacto, con- puede incorporar el aluminio exactamente, que acá está, justamente eso. Aumente el pH de la rizósfera, tolerancia mediante la inclusión y acumulación del aluminio, lo que hablabas vos, exudados radiculares, asociación con micorrizas, ¿sí? Crecimiento de las raíces en suelos en partes menos ácidas, ¿sí?, o con mayor concentración de nutrientes, o la capacidad de utilizar mejor los nutrientes, es decir, aumentar la eficiencia de uso de los nutrientes, ¿no? Y ahí les pide uno, ¿no? La parte C, un aspecto a tener en cuenta en el manejo de los suelos es evitar tomar medidas que promuevan la acidificación. Explique por qué el laboreo frecuente y un mal manejo de la fertilización pueden producir acidificación del suelo. Ahí, el laboreo de suelos, ¿sí?, y la acidificación va por el lado de la materia orgánica, ¿sí? En el proceso de mineralización de la materia orgánica se pueden liberar protones, es decir, puede generar una acidificación de suelo, ¿sí? Y en el caso de un mal manejo del uso de la fertilización, hablamos de exceso en el uso de fertilizantes amoniacales, y en algunos casos, los fertilizantes potásicos podrían llegar también a tener efectos sobre la acidificación del suelo. ¿Queda claro eso? Impecable, sí, se entendió por mi parte. Y por último, tienen la recomendación de dosis. ¿Se animan a ir luchándola? Les pregunta la primera parte, ¿qué dosis de NPK recomendaría aplicar? ¿Qué dosis, bueno, de fertilizantes, ¿no? Y después AB6. Si se animan a ir haciéndolo ustedes, y lo vamos comentando. Joel, en este caso, como es siembra directa, ya está, ya ponemos derecho 0,34, sí. pueden poner. 0,34. Ya va. Bien. A la siembra no se precisa nitrógeno. Estamos Fertilizar. hablando de maíz, bien. ¿Cuánto Ah, precisa de maíz? De nitrógeno a la siembra. 50 kilogramos. Y tengo 62,5, ¿no? 62,5. Tengan en cuenta, y a la hora de hacer la recomendación para nitrógeno, varios me han preguntado en cuanto a partes por millón y kilogramos. Siempre la respuesta va a ir en kilogramos. Y la forma más fácil de no perderse ahí, no equivocarse, es ir poniendo las unidades, ¿sí?
cuando tengan todo en partes por millón, pueden pasar el análisis de suelo y el nivel crítico por separado a kilos y después restar, ¿sí? Nivel crítico menos análisis de suelo, o restar en partes por millón y multiplicando por 2,5 ya pasan el resultado a kilogramos. ¿Tá? Bien. Como decía Gonzalo por ahí, a la siembra nitrógeno no se va a precisar porque tengo 25 partes por millón, que multiplicado por 2,5 me da 62,5 kilogramos. Y para el cultivo de maíz se necesitaban 50 kilogramos, ¿no? A la siembra. ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí. Para fósforo. Y ahí requería de 14 a 16, ¿no? Bien, Partes por millón. perfecto. El pH está correcto porque requería 5,5, ¿no? Bien. El fósforo el fósforo, perdón, ¿cuánto precisa? Kilogramos de peso 5. 30 kilos. Yo lo hice con 15 y 80. 15, perfecto, sería 15 menos 7 por 10 le da 80 kilogramos de fósforo, ¿no? De fósforo no, perdón, de peso Debo 5. Potasio, Yo ahí me entró la duda porque Argisol no me acuerdo bien. ¿pero qué me preguntaste vos antes de empezar? Ahí no serían suelos pesados. Ah, tenés razón. Sí, sería Artisol. 0,30 o 0,34 porque hablamos de siembra directa, ¿no? Sí, sí, sí. En ambos casos estamos precisando algo de potasio. Imaginemos, no, usemos 0,34 porque nos especifica bajo siembra directa. 0,34 menos 0,19, que creo que este valor estaba en Sí, otro te da ejercicio. 0,15, 0,15 por 1170, 175,5. que es el equivalente fertilizante, le da 175,5 kilogramos de K2O. Ahí va. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Los demás? Sí. Sí. Bien. Entonces ya tenemos los valores que necesitamos. 80 kilogramos de fósforo y 175,5 de potasio. A mí ¿Sí? me dio, era Sí, sí. 0,34 menos Cero- 0,15. No, Ah, no, 0,19. 0,19. Está, Perdón. gracias. 0,15. Bien. ¿Tenemos problemas con relación potasio-magnesio, calcio-magnesio? No, no. 4,9 y... Igual, Joel, en Sí. este caso, ¿qué te dice qué dosis de nutriente recomendaría aplicar a la siembra? ¿O tenemos que explicar todo eso, lo otro? Yo iba a preguntar lo mismo, si cuando nos especifican solo NPK importan las relaciones catiónicas, No, hagan ¿no? NPK nomás. Si Ah, quieren hacer lo Bien, otro como para mencionar, háganlo. Pero seguramente el tiempo no va a sobrar, así que sí. pásense en la pregunta nomás, ¿no? Bien, entonces nitrógeno no precisamos, fósforo 80 y potasio 175,5. Si tienen que aplicar los fertilizantes y aplican super triple, ¿cuánto de super triple precisan? 174 kilos. Bien. Y después Y K2O de KCL, perdón. 292,5. me dio. Sí. ¿Todos entienden cómo hacer eso? Sí. sí. Lo estoy dando por descontado, si no lo hacía en el pizarrón. Eso no hay problema. ¿Podemos ver bien la relación catiónica acá en este caso? La relación catiónica es dividir calcio sobre magnesio, ¿sí? ¿Tá? Si vos tenés más de 10:1, tenés una deficiencia de magnesio. Si tenés menos, estarías correcto en los valores. Calcio, magnesio, si tenés más de 0,6, tenés también una deficiencia de magnesio. ¿Y se acuerdan por qué se estudiaba tanto el magnesio en cuanto a las relaciones catiónicas? Pero era 0,6 potasio, magnesio. 0,6 potasio, magnesio, sí, no sé qué dije. A ver, te entendí calcio. No, calcio, magnesio, más de 10:1 ya estábamos por encima del óptimo, ¿no?
Y eso porque afectan la absorción de magnesio, o sea, tener mucha cantidad de tanto de potasio como de calcio, ¿no? Exactamente, porque el magnesio, ¿sí? Con respecto al calcio, tiene menor potencial iónico, ¿sí? Ah, Y afecta en las posiciones de intercambio, ¿tá? Y en el caso con respecto al potasio, se afecta la absorción. ¿Por qué? Porque el potasio tenía canales activos de entrada a la raíz y el magnesio no. Entonces se tendía a aumentar la entrada de potasio y disminuir la entrada de magnesio, generando deficiencias en la planta, ¿no? Por eso que se analiza un poco eso. Ya hablamos de dosis de fertilizante. La parte C le pregunta a B6. ¿Qué les parece? ¿Para qué es este Este, cultivo? eso es un maíz. Incluso acá les daba los valores, ¿no? Ahí va, pero si es para grano eso, porque te acordás que habíamos visto. Acá dice un cultivo de maíz en secano, sin riego, se plantó en octubre, a ver, para grano, Ahí sí. va, Para grano ven que le dan un más acotado lo que es 16 a 20. usen 18 ahí como límite, digamos, como nivel crítico, ¿sí? Si tienen 18 de nivel crítico y eh, Igual se recomienda, si está dentro del, porque dice perdón, a los ver, niveles críticos publicados respecto al maíz de secano, sin riego, y te da 16 a 20 partes por millón. Pero el suelo posee, a veces ahí posee 16 partes por millón. ¿No estaría dentro del rango mínimo crítico? estaría dentro del rango mínimo crítico, sí. Yo, en mi caso, le aplicaría algo igual de nitrógeno, ¿sí? Y ahí entran a jugar otras cosas, por ejemplo, la fecha de siembra, ¿sí? Se sembró en octubre, principio de octubre, ¿sí? Algo normal, digamos, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? No me arriesgaría a la hora de responder eso, de decir no aplico nitrógeno, ¿se entiende? Yo lo que vi es que, o sea, lo hice con 18 y te da a aplicar 10 kilos por hectárea. Bien. Y es complicado, capaz, no sé. Es complicado si tenés una hectárea, pero si tenés más hectárea, como que, Claro, sí. o sea, existe maquinaria como específica, o sea, que pueda aplicar esa dosis, ¿sí? Ahí va. Está Sí, sí. bueno tener en cuenta que el suelo anda bastante, o sea, tiene la cantidad de nitrógeno cercana al nivel crítico, ¿sí? O en el nivel crítico. Profe, Nosotros el tenemos con nivel 20, crítico claro. del maíz no es 16-20. En este caso te lo dice que es de 16 a 20. Ojo eso. Ah, o sea que si te lo das específico, sí, le das por eso, no. Claro, vamos a ir con 16 a 20, ¿tá? Está buena la apreciación que hacían por ahí. Estamos en 16 a 20, estamos muy cercanos, ¿sí? Entonces, si hacen con una aplicación con 18 van a ser 10 kilos, si hacen con 20 va a ser un poco más, ¿no? O si hacen con 16 sería 0. Lo que Sí, van a 20. tener que hacer 20. con 20, ¿sí? Eso va a depender de ustedes, pero tienen que tener una lógica, ¿no? Tienen que explicar el por qué utilizaron ese valor, ¿sí? Si van a poner, utilizando un valor promedio de 18 kilogramos, ¿sí? De 18 partes por millón, perdón, y hacen toda la cuenta, les va a dar eso que dijiste vos, ¿no? Y van a poner, ¿sí? Que si bien está cercano al nivel crítico, sí recomendarían una pequeña dosis, ¿sí? De nitrógeno, y para evitar problemas de deficiencia. Pero dejen ahí escrito que tienen en cuenta que está cercano al nivel crítico y que utilizan eso para cubrir posibles deficiencias. ¿Se entiende? Creo que fue Luzmila que habló de eso, que preguntó. Echar por las dudas, digo. ¿Sí? Con 18 kilos entonces, con 18 partes por millón, les va a quedar
18 menos 16. Y te da 10 kilos. Ahí va. Por 2,5, Perfecto. 0,5. Perfecto. Alrededor de 10 kilos tendrían que aplicar. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Y de ¿Dudas? fertilizante, Pero tenían eh, 25 partes por millón, ¿no? A la siembra. Era un buen, tremendo suelo. y Sí, 21,7 kilos de urea, ponerle. y sí, más o menos. Los valores normales en suelo del Uruguay andan alrededor de 100, 120 kilos, ¿no? Sí, Por eso sí. es un suelo bastante, a ver, es un suelo bien como para un examen, es un bien un ejercicio de examen como para que digan, "Pa, ¿qué hago acá, no?" Pero ya les digo, en esos casos donde andan justos, es preferible que apliquen algo, ¿sí? Y pongan que ustedes entienden que posiblemente si tomamos un valor de 16 partes por millón, estoy dentro de lo óptimo, ¿sí? Pero por lo menos para cubrir posibles deficiencias se hace una aplicación ahí. Y si el nivel estuviera, yo qué sé, sería 20, ahí sí no vamos a aplicar. No, ahí no te vas a complicar, ahí O sí sea, ya no fue. creo que lo pongan eso, pero por la duda. Claro, no, en ese caso, si es 20 y te dice que es 16 a 20, ya está. Vos cubriste todo el rango, ¿entendés? ¿Qué Por pasa? eso. El tema es cuando no se cubre todo el rango de necesidades de nitrógeno, ¿sí? Por lo menos tengamos esa opción por ahí. O si no, aplicamos con 20 y ya decimos que se cubre todo el rango También puede del ser otra nivel opción, sí. crítico. Sí, sí, sí. Dentro de 18 o 20 va a estar bien. Lo que está mal es no especificar que están cerca del nivel crítico, que están cerca, el análisis de suelo está muy cercano al nivel crítico o en el límite inferior del nivel crítico. Eso sí está mal. O sea, estaba faltando información a la respuesta, ¿no? Bueno, Ulrich, terminamos por acá. Cualquier duda, me escriben durante el día, no hay ningún problema. Y bueno, éxito mañana. Ya Dale, ojalá que no tenga que usar más las clases, pero hasta la tercera globalizadora o los que den el examen hasta marzo va a quedar ahí la dale, clase grabada y disponible. ¿Está? bueno, gracias. Dale, buenísimo. Gracias, Joel. Bueno, Bueno, gracias, gracias. Joel. Nos Abrazo. vemos.